Hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos una invitada de lujo, Cecilia de la Paz, desde Uruguay. Ay, Cecilia, un millón de gracias en nombre de Evolution Perú y de nuestra comunidad educativa. Le voy a ceder la palabra a Roxana para que ella haga la presentación oficial y podamos comenzar con tu presentación. Roxy. Bienvenidos a todos. He tenido la oportunidad de saludar a muchos de los que están y seguirán entrando, pero vamos a ir empezando. Como dice Nela, tener a Cecilia acá con nosotros, le agradecemos muchísimo darse el tiempo para acompañarnos acá en Perú, en nuestra iniciativa, nuestro proyecto que es de corazón, Café Virtual de Evolution Perú, para poder conversar sobre temas, reflexionar y aprender en conjunto en esta comunidad. Cecilia es fundadora y directora de Edúcate Uruguay, un proyecto educativo, obviamente en Uruguay, que apoya la mejora de aprendizajes en las áreas más remotas y rurales del país, y trabaja como parte del Capacity Global Team del proyecto New Pedagogies for Deeper Learning, que es de Michael Fullen, creo que el nombre lo conocen, de ese proyecto. Cecilia también tiene un máster en arte de American University en Washington, en Estados Unidos, Washington, D.C. Ha trabajado como jefe de contenidos y de proyectos especiales en Plan Ceibal, que también creo que conocemos, y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Excelencia Ciudadana en el 2014 por su contribución a través de Edúcate Uruguay. Es un placer y, como dice Nela, un lujo tenerte con nosotros, Cecilia. Mil gracias y te damos el espacio. ¡Qué amor! ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias por esa presentación. La verdad que uno se va volviendo viejito cuando la presentación es un poco larga. Pero muchísimas gracias. No saben, yo estaba feliz de la vida escuchándolas hablar, porque bueno, una de las cuestiones no mencionadas ahí, para mí es como la más importante, es que yo soy maestra parvularia, como decimos acá en Uruguay, de inicial a 12 años, 13, 14, dependiendo en el contexto en donde nos encontremos. Y eso ha sido en realidad el motor de toda esa búsqueda, de todas esas otras experiencias de aprendizaje que yo he tenido la oportunidad de tener, y que lo que trato de hacer con cada una de estas experiencias es volcarlas al lugar en donde estoy trabajando, y para mí lo que tiene valor del trabajo es poder compartir lo que uno va aprendiendo con los demás. Así que para mí estar hoy virtualmente en Perú es un lujo sideral, escucharlas a ustedes hablar, sobre todo para que no se sientan solas, porque lo que estaba haciendo era mandándole un mensaje a una maestra amiga mía, le digo, estoy con maestros y directores de Perú, es como escucharte hablar a vos con la tabla Excel y con las cosas que el ministerio pide, que estás cargada de trabajo y que es como la ruedita del hámster, que trabajás y sentís que al final del día el ministerio te critica, los padres te llaman, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y parte de la charla de hoy precisamente es eso, el trabajo. Voy a comenzar, esta soy yo, un poquito ahí, Roxana ya tuvo la gentileza de presentarme. Trabajo con Mónica, que Mónica es argentina, pero que nos conocimos trabajando juntas en Ecuador, trabajamos en Edúcate Ecuador hace ya muchos años, cuando éramos todavía más jóvenes. Entonces me mando eso corregido, como tú lo puedes. Ah, perdón, yo apreté algo mal, no, bien. Entonces, empezamos a trabajar. Yo lo que quería mencionar es de que el equipo nuestro es un equipo que ha trabajado y que nos gusta estar muy cerca del campo, nos gusta trabajar con los maestros, escuchar a los maestros, y creemos que tenemos un rol, y es en donde nos gusta estar, en este puente entre la teoría y la práctica. Comparto plenamente con ustedes, yo lo viví en carne propia, esta cosa tan incoherente entre lo que me pedían y lo que me pasaba, entre lo que al niño le pasaba y yo tenía que reportar, y al final me parecía que yo estaba como alimentando como hagamos de cuenta que, tú haces de cuenta que aprendés, yo hago de cuenta que te enseño, yo hago de cuenta que hice esto, y tú haces de cuenta que vos tenés el reporte, y al final es toda una cadena de aparentemente sin sentidos.
y he trabajado bastante en eso, y la charla de hoy, con toda la humildad, es para traer un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido y hemos venido diseñando en cómo hacer diseños intencionados para logros visibles, básicamente. Nosotros lo que hacemos en Educate Uruguay es procurar reducir la brecha de oportunidades educativas, entendiendo que el acceso no es suficiente. O sea, que no sé cómo es en Perú, pero en Uruguay podés acceder gratuitamente a la educación, podés acceder gratuitamente hasta la universidad, pero por las propias condiciones del sistema podés acceder, pero el propio sistema te hace fracasar porque no tenés las herramientas culturales o no tenés el continente familiar para poder avanzar. Entonces, la escuela pública se ha convertido, lamentablemente, no en un transformador, sino muchas veces en un multiplicador de la realidad socioeconómica de la cual partiste. Y entonces nosotros trabajamos en que ese tiempo que se está en la escuela valga la pena. Para eso desarrollamos capacidades de quien enseña y de quien aprende. Todo esto empezó por un niño, pero a medida que fue pasando el tiempo, con esta visión intencionada de que verdaderamente podía gestar los cambios, fue que se fue desmenuzando todo lo demás. Y hoy un poco lo que quiero compartir con ustedes es alguna puntita de la madeja para salir por ahí de esa rueda de hámster y encontrar al menos una puntita del iceberg, una punta de la madeja desde la cual poder empezar a desenrollar e ir cada vez más profundo, algo que verdaderamente nos gratifique y nos haga sentir ida y vuelta con los niños y, por qué no, ida y vuelta con los padres. Olvidémonos del sistema por un ratito y hagamos lo que dice Fulan, de tratar de potenciar el liderazgo del medio, que somos nosotros los que hacemos o no hacemos los cambios, porque somos los que estamos o no estamos en el aula de clase. Y esa es una libertad y esa es una potencia que tenemos nosotros, que bien ejercida nos puede llevar muy lejos. La fundación tiene 11 años, hoy en día está en 10 provincias distintas y ha sido así. Un niño a la vez, un maestro a la vez, y ahí vamos avanzando. Para contarles brevemente, para transportarlos a Uruguay, nosotros llegamos a donde nada llega. No llega el ómnibus, no llega el sistema, no llega las capacitaciones, no llega nada. Estos son los caminos después de una lluvia, hay que dejar el auto, la moto, porque no hay acceso, muchas veces los ríos crecen y tampoco dan acceso. Los que sí están son los maestros rurales. Ustedes probablemente conozcan muchos maestros en Perú que están en una circunstancia así, en donde no llega nadie, a todo el mundo le da mucho trabajo, mucha incomodidad llegar, pero el maestro llega. Y donde hay un maestro, hay un niño, y donde hay un niño nosotros procuramos estar también. Básicamente para que el aislamiento físico no termine representando un aislamiento intelectual, y que podamos convertir el desafío de la distancia en una oportunidad de mejora. Y si algo nos trajo este COVID, para todos los que estábamos con el desafío de la distancia, es una oportunidad de mejora. Porque ahora sí, el señor que está ahí muy cómodo en su sillón y su aire acondicionado, también tiene tema de aislamiento, y entonces es una muy buena oportunidad para empezar a pensar estrategias que pueden ser escuchadas y que pueden llevar a convertirse en una política pública. Ahora, ¿dónde encontramos la puntita de la madeja? ¿Cómo encontramos la puntita de la madeja entre el saber hacer o el queremos hacer o el mundo que soñamos y lo que podemos construir desde nuestro cotidiano? Para que el aislamiento físico no representara aislamiento intelectual, desarrollamos nosotros desde el año pasado, empezamos a trabajar con Microsoft en una plataforma única que lo que permitiese fuese trazabilidad entre todos los dispositivos, o sea, tenía que poder acceder a un celular sencillo, a una computadora antigua y a una computadora moderna. Lo que primero que hicimos fue hacer una evaluación de todas las tecnologías que tenían a disposición, tanto los maestros, y también hicimos un corte de cuáles son las familias. Fácil, con un Google Form que lo podíamos mandar por celular, algo sencillo. Pero lo que sí hicimos es no partir de la base que todo el mundo tiene una tecnología que por ahí no tiene. Algo que nosotros no hacemos es nunca asumir que del otro lado de la calle ocurren cosas que nosotros no tenemos ni idea. Porque todos sabemos que las planificaciones y los papeles aguantan todo, como decimos en Uruguay. Pero una cosa muy distinta es ir a preguntar a ver cuáles son las condiciones tecnológicas que tiene, cuántos niños se conectan, si hay conexión o no, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esa información desarrollamos este plan. Lo que ven en las líneas antes de los encuentros de saberes son talleres individualizados con los maestros, y lo que viene después de ahí son encuentros en donde los reuníamos a todos y compartíamos saberes que habíamos venido gestando en el área de ciencia, lectura, etcétera, etcétera.
prácticamente no quiero entrar en el detalle, pero lo que sí quiero compartir con ustedes, y por eso lo puse a modo de ejemplo, voy a poner muchos ejemplos porque capaz que hay alguna idea de estas que les sirve para el lunes ustedes empezar a cambiar alguna cosa o sentirse más cómodas con la situación que están viviendo. Lo primero es mantener el vínculo afectivo y efectivo del aprendizaje del niño y del maestro con su profesión. Esto es fundamental, porque la emoción es la guardiana de la motivación, la cognición y la atención. Y esto va tanto para el maestro como para el niño. Al revés, va tanto para el niño como para el maestro, porque hay veces que ponemos demasiado el foco en el niño, nos olvidamos que el maestro también está pasando por un proceso continuo de formación y de aprendizaje. Y hay veces el tratar de impregnarle al maestro este deber ser, como si todos tuviésemos que saber hacerlo, y que no tenemos emociones, como hablábamos recién, y no nos pasa nada, y no nos frustra. Al pasar por arriba, no sé cómo fue en Perú, pero acá a los 5 minutos enseguida nos dijeron, bueno, y esta es la nueva normalidad. Y no, para un momentito, yo todavía no procesé la crisis que me acaba de pasar, y ya esto es lo nuevo, y yo, ¿en qué momento yo acepté esto como normal? No, yo esto no lo quiero. Todos esos conflictos y todos esos cortocircuitos nos están pasando. Entonces, lo primero que hicimos nosotros en la Fundación de Trabajo con Maestros es asumir que nos está pasando lo que nos está pasando. Y después asumir que al niño le está pasando lo que le está pasando y al padre le está pasando lo que le está pasando. Entonces, uno de los primeros talleres que hicimos fue un taller de escritura, que nos inspiramos en uno de Nueva Zelanda, que estábamos trabajando con ellos, sobre qué es lo que nos estaba pasando con esto. Una vez que generamos ese ambiente de confianza, de asumir que lo que nos estaba pasando era no deseado, era intempestivo, y que había un sistema que iba a tratar de defenderse a sí mismo antes de tener esa mirada micro en el niño, es que partimos de esa base y de esos acuerdos y recién ahí comenzamos. Entonces, y eso hizo toda la diferencia. El parar y el decir, me abrazo este caos, esta es una situación distinta, vamos a aprender de esta situación, vamos a aprender en esta situación, elegimos esta punta de la madeja y en esta nos vamos a aferrar y en esta es que vamos a empezar a construir. Ahora voy a compartir con ustedes un poquito cuál es la punta de la madeja que elegimos nosotros. Pero lo primero fue defendernos de todo ese otro caos y decir, yo me voy a quedar con esta puntita y voy a empezar a construir a partir de esto, que es lo que yo puedo controlar, que es desde mi escala humana, desde donde yo me puedo conectar, y es de donde yo puedo construir, para cuando dentro de 3, 4, 5 meses yo salga de esta situación, salga fortalecido y no salga debilitado y exhausto y con una situación de esta profesión que me mandó a elegirla. Para eso necesitábamos generar una simetría entre lo que le ocurre al niño y lo que le ocurre al maestro, una simetría entre lo que experimenta uno y lo que experimenta el otro, una simetría en lo que aprende uno y lo que aprende el otro. Y tienen que ir bastante sincrónicamente. ¿Y por qué bastante sincrónicamente? Porque como dijo una amiga canadiense, una colega canadiense, estamos en la industria de lo humano. Esto es humano, nos pueden poner toda la tecnología del mundo, nos pueden hablar de futurismos y de no sé cuánto, esto sigue siendo humano. Y por ende, no hay nada que nos haya retrotraído más a nuestra conexión humana, de vínculos, de vulnerabilidad, que una situación de pandemia global. Entonces, mientras acompañamos a uno, acompañamos al otro. Hall, que es el director del departamento de Harvard de educación y todo lo demás, decía un poco esto, decía, si nosotros queremos transformaciones, cambios y avances en los niños, tenemos que darle las mismas posibilidades y asegurar las mismas condiciones para que los maestros avancen, progresen y aprendan al igual que los niños. No podemos esperar que los maestros generen progresos que no están viviendo de primera mano. Por eso para nosotros la simetría es fundamental. Y lo otro, que para mí fue clave, es transitar del deber ser al saber hacer. Empezó, no sé cómo es la experiencia en Perú, pero acá empezó la pandemia y saltaron 4 millones de expertos a hablarnos y a decirnos todo lo que debíamos hacer, todo lo que deberíamos poder hacer, y no solo eso, todo lo que deberíamos poder lograr en 5 minutos, mañana, traspasado, cuando no sabíamos ni dónde estaban los niños. Yo les anotaba por acá los no contactados, acá le decimos los desconectados, si tienen teléfono, no tienen teléfono, están con la abuela, no están con la abuela, los de los padres divorciados, los de
los que no tienen impresora, los que se les rompió la máquina, los que me llaman por WhatsApp, los que desaparecieron y no se sabe ni dónde están. Y yo tengo que hacer lo que este experto en Inglaterra le parece que es muy, muy sencillo. A mí me parece de locos. Entonces, transitar del deber ser al saber hacer es gran parte de nuestra función. Y el señor experto para mí el señor experto es como el monje tibetano. Él está en su templo, arriba de una montaña, conectado con la elevación. Pero si ese señor baja a mi vida con 3 niños y con toda la logística, es mucho más difícil mantenerse conectado y elevado. Ahora, para que yo pueda aprender de esa otra esfera de conocimiento, es necesario que esa persona esté en esas condiciones. Ahora, tengo que entender la diferencia entre estar en esas condiciones y la mía. Por ende, transitar del deber ser al saber hacer es tan importante como que nosotros narremos lo que descubrimos desde el saber hacer al deber ser. Y es ahí donde está parte también de la función que nosotros tenemos en este COVID. Es narrar, escribir la experiencia que estamos teniendo y aquello que nosotros estamos recibiendo como de deber ser que realmente en el saber hacer no funciona. Esa es la manera y el rol que tenemos de retroalimentar la teoría. Y en eso nosotros trabajamos también y los invito a que lo hagan. Porque los maestros a veces somos muy humildes en aceptar lo que el deber ser nos dice y no le damos la misma voz e importancia al saber hacer. Y gran parte del trabajo de Michael Fullan es nutrirse de todos los saberes haceres de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos nuestros esfuerzos se vayan concatenando y cobren fuerza? Y no sintamos que tenemos esta fuga de energía por todos lados que yo hago, y es como que no se termina de construir nada. Entonces, uno son la generación de ecosistemas. Ecosistemas que guíen, que den cohesión y que sistematicen los procesos. Este ecosistema que les traigo yo, este es un ecosistema que nosotros trabajamos para el proyecto que tenemos, en escritura y en lectura. Los traigo porque a mí también me ha servido mucho que alguien me traiga algo, mostrarme más o menos cómo se ve. Entonces, así es como se ve. Esto está inspirado en Nueva Zelanda. El currículum es muy chiquito, a diferencia de Uruguay, que nosotros tenemos un currículum que vamos desde la quena de Perú hasta el tatú mulita en la provincia seca de Paysandú, pero el de Nueva Zelanda es bien chiquito, pero se centra mucho en las prácticas efectivas. Y este circuito que ven ahí se repite para todo. Entonces, ¿qué quiere decir este ecosistema? Este ecosistema lo creamos acá en la Fundación. Que para generar una práctica efectiva, el diseño de una actividad tiene que tener alguno de estos componentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que considerar la motivación del alumno, cuáles son las estrategias prácticas que voy a poner en marcha, cuál es el conocimiento específico que tengo del aprendizaje de la lengua, o de la escritura, o de las ciencias, o de lo que sea, expectativas de logro que sean claras y evidenciables, tanto para mí como para el niño. Tengo que conocer al alumno en ese talento, en esa dimensión, y tengo que ayudar al alumno a que se conozca a sí mismo en ese talento y en esa dimensión. Y después generar alianzas de aprendizaje, que ahora vamos a ver, lo voy a invitar a transitar un poquito, porque lo que hablamos con Roxana era el interés de las evaluaciones formativas, de cómo ir generando estas alianzas de aprendizaje que sirvan para ser ese motorcito de acción y retroalimentación continua para que ese niño avance. Lo que nos permiten este tipo de ecosistemas son dos cosas. La primera, una claridad bastante, ser muy intencionado. Entonces yo sé que más allá de un producto específico, de una actividad específica que voy a poner, que puede ser, no sé, alguna actividad que lo que yo quiero trabajar es la puntuación, hay un proceso de aprendizaje vinculado con el desarrollo de la habilidad de la escritura, o del desarrollo de la habilidad de la lectura. Es un proceso que más allá de la habilidad motriz o cognitiva, involucra a una persona. O sea, está la dimensión del niño, está la dimensión de esa persona que se va desarrollando. Y hay investigaciones que dicen muy claramente de que ese desarrollo que va logrando ese estudiante está concatenado con la mirada que nosotros le ofrecemos.
Entonces, ¿por qué ese tipo de ecosistemas son importantes? Porque permiten que el alumno y el maestro comprendan en todo momento para qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, no importa que sean, obviamente van a ser tareas distintas, pero siempre podemos volver a esta matriz, siempre podemos volver a este punto de referencia. Obviamente en cada uno de estos aspectos van a haber herramientas puntuales, por ejemplo en expectativas de logro yo les aconsejo progresiones de aprendizaje, en alianzas de aprendizaje, las retroalimentaciones, cómo poder tener esas conversaciones, etcétera. Pero bueno, eso lo dejo para otra charla, pero me pareció importante traer esto. Bueno, del deber ser al saber hacer. Un ejemplo muy puntual, nosotros estábamos en la situación que están ustedes ahora, nosotros los niños volvieron, pero esta era la situación que nosotros estábamos en aislamiento. Entonces el objetivo de este taller, de esta secuencia, era animar a los niños a querer escribir. Ven que lo primero es la motivación, primero querer y después que lo hagan. Con y sin tecnología, porque teníamos estas situaciones paralelas. Y el objetivo que teníamos era posicionar la tecnología como aliada para extender el brazo hogar y escuela. La tecnología al servicio de un vínculo humano, ¿no? Que por ahí, no sé cómo es en las escuelas de ustedes, pero el nuestro, a veces, todavía estamos subsanando muchas décadas de solo llamar a los padres cuando hay un problema, y no generar una alianza de procesos de aprendizaje con ese hogar. Y después, cerrar el circuito de retroalimentación, entre lo que pido, me entregan y hacer una devolución, que tenía la gran dificultad, además de tener tecnologías variadas mediante. Lo que pido tiene que tener un sentido, lo que me entregan tiene que tener un valor, y la retroalimentación tiene que alimentar los dos pasos previos. Nosotros el ejercicio que hicimos con nuestros maestros es precisamente transitar con esto, en vez de una actividad, como en el caso de los niños, lo hicimos con una actividad que ellos estaban proponiendo a sus niños. Los maestros tenían una carencia en cuanto a qué tipo de tecnologías podían utilizar, y nosotros la retroalimentación que le dábamos era si ese circuito tenía coherencia o había alguna forma de potenciarlo mejor. Todo el lenguaje que utilizábamos, la intencionalidad con que usábamos cada palabra y la forma que le devolvíamos una mirada sobre su tarea, todo era intencionado y todo tenía el objetivo de que ese maestro lo quisiera hacer mejor la próxima vez. Todo era lo mismo que lo que nosotros esperábamos que el maestro repita. Porque por lo menos en nuestra experiencia, la primera vez que uno está tratando de hacer algo que no maneja repite una experiencia anterior. Entonces, retroalimentación formativa. La pregunta relevante no es qué hizo bien y qué hizo mal, mucho menos cuando lo tenemos lejos, es qué se puede hacer ahora, cómo puedes avanzar y qué te falta. Circuito de retroalimentación, facilísimo, 3 como el reciclaje, 3 pasos. Lo que pido, lo que me entregan y cómo lo retroalimento. Y lo repito, lo que pido, lo que me entrega, el retroalimento. Aunque parezcan herramientas muy sencillas, son engranajes que si los movemos muchas veces con el mismo propósito y con el mismo sentido, se nos va quedando. Se nos va quedando a nosotros, pero se le va quedando también al alumno. Lo que me piden, lo que entrego, y me van a hacer una retroalimentación. Que la retroalimentación sea en un determinado periodo de tiempo es tan importante como lo que yo estoy diciendo. Si yo no puedo retroalimentar en un periodo corto de tiempo, mejor que usen la autoevaluación, el mostrárselo a tu padre, el busquen otros caminos. Pero si no pueden hacer una retroalimentación, no pidan, porque le están generando al niño lo mismo que le está generando el sistema a ustedes. Trabajo que siente que lo único que está haciendo es que llene el tiempo o algún intento furtivo por algo. Bien, este es un ejemplo bien puntual de una maestra que hizo un trabajo con palitos, ¿no? De cómo poder disparar una conversación, bien sencillo con palito de helado. Entonces la devolución de la tallerista fue, ¿qué recurso tan creativo reciclando palitos de helado? ¿Me contás cómo lo pensaste? ¿Qué propósito te planteaste para esta actividad? ¿Y qué propósito concreto? No lo que a veces escribimos en las planificaciones para que quede lindo y después cuando venga la inspectora tengo un montón de palabras rimbombantes, ¿no? Algo realmente que puede ser, no, yo quería que los que no estaban conectados subiera un poquito el promedio. Cualquier cosa, real, bien de la práctica.
Y entonces la devolución fue: tu trabajo nos muestra el compromiso con el aprendizaje de los niños, con las propuestas de Edúcate en este caso, porque era lo que veníamos trabajando. Te propongo investigar este recurso para integrar tecnología que te pueda servir. Esto es, los mismos palitos de helado, pero en una rueda que gira y deja volar la imaginación. Entonces los nenes apretan el botón, ven una cosa que gira y les divierte más. La maestra le resuelve un problema, fue muy en conexión de la idea que ella ya tenía, es algo muy sencillo de hacer, y la maestra le resuelve la pregunta: ¿qué es lo que puedo hacer como próximo paso? Y eso es exactamente lo que estábamos proponiendo con los niños. Acá otro ejemplo. Le pidió que escriban algo y que hagan unos afiches. Clásico de lo que se pide. ¿Qué recurso original? El cuento con imágenes. Para incorporar tecnologías te puedo conseguir intentar un mini cuento en cascada como el propuesto por el colega. El mini cuento en cascada es que uno cuenta una cosa por WhatsApp, después el otro, y se va generando una cascada digital que después la maestra lo arma fácilmente y lo comparte con todos. De esa forma se integra la tecnología, podés integrar los que vinieron y los que no estaban, y sobre todo podés tener un efecto multiplicador de empezar a captar algunos que no estaban. Y después es: ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué otras ideas? ¿Con qué les puedo despertar la curiosidad al maestro o al niño? Entonces aquí variopinto. Para el que es más clásico, y es, bueno, una alfombra mágica, agarrá un pañuelo que tenés en tu casa. Usábamos muchos elementos de qué cosas podían haber en las casas, ¿no? Redescubrir la casa como un ambiente de aprendizaje. Entonces podía ser una alfombra mágica, entonces le poníamos un ejemplo de la alfombra mágica que podía haber, le tirábamos unas ideas a los maestros. El misterio en la casa abandonada, el cofre y la llave. Y después era, bueno, muros virtuales para las puestas en común y lluvias de ideas, o lo que se te ocurra. Arte con sombras, con los muñecos que ellos tienen, y acá te paso unas fichas, que estos los podés poner en WhatsApp, pero los podés subir. Como verán, siempre hay como una propuesta media híbrida, entre algo bien básico pero original, como, esto no se me hubiese ocurrido, y después hay una cuota aparte que también tiene del mundo digital. Y acá ya es para la gente despegado tecnológicamente, el Minecraft y todo lo demás. Ven que hay una progresión, pasamos de los palitos de helados al Minecraft. ¿Eso quiere decir que cualquiera que tiene que usar tecnología tiene que saber usar el Minecraft, las plataformas? No, todos estamos en niveles de apropiación tecnológica diferentes. Ahora, la intencionalidad pedagógica con la cual yo hago algo y el circuito con el cual repito y repito, eso sí tiene que ser un lenguaje común. La tecnología que uso puede ser más o menos llamativa, pero es un adicional para poder darle ese complemento que se necesita para poder por ahí generar esa conexión. Y para terminar, volver una y otra vez a cuál es mi centro, qué construye esta práctica efectiva. Pueden ser todas estas dimensiones, pueden ser 2, pueden ser 3, pero que esto sea un acuerdo entre todos los maestros que están tratando que están transitando esta experiencia con ustedes, y sepan que todos los cambios que planteen ahora pueden tener mejor receptividad que cuando no es una época de crisis. Y ser bien sencillo, dar recursos, ideas bibliográficas, pero siempre relacionados con el propósito y el problema que el maestro tiene que resolver, no como una cosa adicional. Si el maestro la dificultad que está teniendo es que le están pidiendo que integre tecnología, nuevamente, el deber ser, pero con un agujero gigante en el saber hacer, con cosas bien sencillas, lo más cercano de las posibilidades reales que ese maestro tiene, vayan avanzando. Y lo otro que es muy importante es seguir nutriendo la alianza con la familia, la alianza con el niño, esa retroalimentación formativa del niño y el maestro, de cómo lo estoy haciendo, cuál es mi próximo paso, y no solamente caer en te quedó muy lindo, porque eso en definitiva es una devolución personal, pero no es una devolución a la tarea, y mucho menos una devolución al proceso. Traten de pensar esto como un proceso que puede durar un tiempo, cuidemos el factor emocional, y sobre todo la emoción y el respeto por el otro es brindando actividades que son intencionadas y que tienen un propósito y que todo el mundo puede ver el valor que eso va generando. Así que bueno, estos son algunos tips que acá, no sé, si les serán de utilidad. Fantástico, fantástico, Cecilia. Lo que me olvidé de mencionar al comienzo de la sesión es que Cecilia, por cosas de diferencia en tiempo y otros compromisos, no se puede quedar con nosotros,
toda esta sesión y ella ya sabe, se le hemos dicho, la riqueza de la conversación en comunidad. Tendrás 2 minutos por si acaso alguien levante la mano y pueda hacer un comentario antes que te vayas y nosotros seguimos la conversación porque nos las has anclado perfectamente. Sin lugar a dudas, sí, ¿Sí? claro que sí. Okay. Sí, claro. El que quiera levantar la mano va a tener oportunidad antes de que se vaya a Cecilia. Normalmente nos demora un poco procesar lo que sea la información, pero nos has dado muchísimo, muy rico para que hablar. Ralph Grayson, por favor, Ralph. Ay, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Regresé hoy día, sí he tenido un tiempo para estar con ustedes. Me pareció súper interesante todo este ciclo. A mí me parece siempre interesante este ciclo de retroalimentación de los alumnos y todo esto. Pero a mí siempre me queda la duda de qué cosa hacen los alumnos con la retroalimentación si es que el docente no les da algo que hacer con esa retroalimentación. O sea, yo puedo tener toda la mejor intención del mundo, retroalimentar a un alumno, darle un mensaje y qué sé yo, pero si el alumno no tiene el tiempo de procesarlo y de hacer esa retroalimentación de él o ella, me parece que se va en vano. Entonces, yo no sé si Cecilia nos puede dar alguna luz sobre cómo han trabajado ese tema. Es decir, yo le doy retroalimentación a mi alumno, ¿no? ¿Hasta qué punto lo ayudo para que pueda él mismo averiguar, no averiguar, pero digamos descubrir cómo mejorar su propio trabajo, cómo mejorar sus propios alcances, ¿no? Sin que alguien le tenga que decir directamente, porque si yo se lo digo, es como, son palabras en vano, o sea, el alumno no hace ningún trabajo. Entonces, siempre, a mí me parece que es importante darse ese tiempito, ¿no? Darle el tiempo a esa retroalimentación y como que un post-retroalimentación. O sea, yo te retroalimento, pero ¿qué haces tú con esa retroalimentación? No sé si Cecilia de repente puede... Sí, me encanta la pregunta, me encanta la pregunta. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque depende qué es lo que estés retroalimentando, pero es importante para nosotros saber las diferentes dimensiones de retroalimentación también, porque el tipo de retroalimentación va concatenado a si yo me estoy refiriendo a un producto, o si me estoy refiriendo a un proceso, o si me estoy refiriendo a un desarrollo personal que yo quiero que esa persona alcance para que esté en mejores condiciones de aprender. Te pongo ahora. Dicho estas 3 dimensiones, producto, proceso, de evolución personal, lo más trascendente y lo más importante es ese desarrollo personal. Ahora, obviamente, la concatenación de productos tiene que ser un camino que va develando cuál es el proceso de ese estudiante. A veces lo que hacemos es pretendemos que los niños nos firmen un cheque en blanco y nosotros le vamos dando las tareas inconexas y sueltas. Bueno, vas a hacer esto, mañana vas a hacer lo otro, pero no hay una coherencia que el niño pueda ver de que es un proceso de aprendizaje y cuál es el rol que cada uno de esas tareas o productos, por llamar de alguna manera, tareas, va cumpliendo. Una imagen y después te pongo un ejemplo concreto. En cine, cuando tú estás escribiendo un guión, hay 2 ejes, el A y el B, ¿no? El A son todas las acciones que el personaje va viviendo. Se levantó, fue al baño, se lavó los dientes, se fue para abajo y de repente cuando fue a cruzar no vio el camión y... Esas son todas las secuencias de acción. Ahora, el B es el que dice, estaba confundido, esa mañana no sabía qué hacer. No sabía si salir de la casa o no, pero se animó y finalmente salió. Y de repente se dio cuenta que su vida, no sé, tenía tiempo y tenía que hacer algo con ella. Dio la vuelta y vio el tren, vio el ómnibus. Entonces,
Esta concatena acciones, que es la redacción, el ejercicio de matemática, hoy estudiamos Simón Bolívar, tarara, o sea, acciones, 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 productos, productos, complete, complete, cuaderno blanco, amarillo, rojo, etc. Pero después está la evolución, lo que ese niño va creyendo de sí mismo mientras realiza las tareas. Soy bueno en matemáticas, soy bueno en lengua, esto me sale, esto no me sale. El maestro, si el maestro me dice que yo esto no puedo, pero mi padre me dice que él era bueno, así que yo tengo que ser. Todo se va desarrollando este personaje. La unión, el desarrollo de tiene mucho más fuerza que el de y el desarrollo y las creencias que va gestando se terminan reflejando en Entonces, cuando hablamos de las devoluciones, lo que hablamos es que vos podés estar haciendo devoluciones en esta línea. Cómo hizo esta tarea o esta otra, cómo hizo el oral, cómo presentó el trabajo, si fue prolijo o no. Y está bueno que esas devoluciones sean intencionadas. Es parte de otra charla de cuáles son las preguntas que se pueden hacer. Pero yo creo que vos me decís de esto. Acá está bueno ser específico. Tú estás mejorando un producto. Tú estás mejorando si escribió con mayúscula o minúscula, si puso el tilde, dejó de ponerlo. Tú estás haciendo Pero es importante que haya otras instancias de devoluciones que tengan que ver con la autorregulación, que tengan que ver con la actitud hacia el aprendizaje, que tengan que ver con la atención, que tengan que ver con la perseverancia, pero no como un título personal, es si esa devolución que vos le hiciste de ese producto, que puede ser, no sé, la redacción de, no sé, Simón Bolívar, si él la trató de hacer varias veces. Ahora, ¿qué herramientas tenemos nosotros como maestros para poder hacer estas dos? Y ahí esa es parte de otra charla. Yo tengo acá un montón de progresiones de aprendizaje que estamos desarrollando nosotros en diferentes formatos, que va generando autonomía en el estudiante. Entonces, cuando yo estoy devolviendo de un producto es una determinada pregunta, cuando yo estoy haciendo una devolución de un proceso es otra. Entonces, es parte de otra conversación, digamos, pero lo que yo te quiero transmitir es de que es importante que tú puedas diferenciar cuando estás devolviendo sobre un trabajo y cuando estás haciendo una devolución a más largo plazo. Porque por ahí, Juan, el gran objetivo que vos tenés es que se pueda concentrar 5 minutos por día. O Juan, el objetivo que vos tenés es que sea un poquito más resiliente. O Faustina, el objetivo que tenés es que cuando vos le haces una corrección no se quiebre y le parece que ya no puede hacer nada. Y después tenés el deber que hizo Faustina, el oral que hace Juan, entonces ahí vas concatenando. Y la devolución que le haces a uno o le haces al otro, por más que le digas lo mismo, el punto, estaría bueno que no te lo memorices, la forma que tú y las palabras y el lenguaje es distinto porque vos querés hacer una construcción ulterior a consecuencia de eso. Y si tú estás haciendo esa construcción ulterior en ese niño, en esta línea B que te digo, va a explotar en la línea A. Si tú solo haces devoluciones en la línea A, desconociendo la línea B, te vas a quedar siempre en la línea A. Y la línea A, por lo general, lo resolvés con memoria, pidiéndole a otro que te lo haga, pidiéndole a tu mamá que más o menos te haga la letra más o menos linda, que alguien te haga el PowerPoint, que alguien te lo resuelva. Y no construye esa alianza que hace que tú seas el referente para ese niño. Mil gracias, Cecilia. Gracias. Yo sé que te has pasado en tiempos y en respuestas y te agradecemos muchísimo. Y esperamos que haya otra oportunidad donde nos puedas venir a visitar en el café virtual. Mil gracias, Cecilia. Sí, después nos comunicamos, pero a ver si el PPT lo podríamos poner en nuestro toolkit. Por supuesto que sí, y por favor, si tienen preguntas, manden. No saben la pena que me da irme, me da una pena terrible. Pero ya quedé con otra persona y bueno, ya este horario no lo pude cambiar. Ojalá que nos podamos volver a ver, por lo menos para hacernos las preguntas en vivo. Esto es lo lindo que tiene el COVID. Ahora estamos todos a un clic de distancia, así que... Sí, exacto. A ver si coordinamos algo para poder hacer eso mismo. Mil gracias, Cecilia. Sin duda que sí, un beso enorme. Gracias, igualmente, un abrazote. Chao. Gracias, Cecilia. Y hacen un trabajo divino, no dejen que nadie les haga creer lo contrario. Un beso. Gracias, Cecilia. Ay, qué pena que se haya tenido que ir Cecilia.
Ahora vamos, ya la tenemos grabada, que dijo que le encantaría regresar a poder conversar un poco más, o sea que tendremos que tener otra sesión, pero creo que nos ha dejado como una riqueza para poder nosotros en comunidad reflexionar, pensar en cosas que han resonado, una nueva manera quizás de pensar. Gracias por la pregunta, Ralph, que creo que abrió, ¿no? Abrió hasta más la conversación y el enfoque de Cecilia. ¿Qué les parece? ¿Qué comentan? Nela creo que está preparada para mencionar su reflexión especial que siempre tiene para. Bueno, a mí me dejó con una frase que es diseños intencionados para logros visibles. Pienso que lo que nos ha contado ella que sucedió en Uruguay y por la conversación que escuchó antes de que comenzara su presentación en sí, uno de los mensajes que nos deja es que estamos en la misma situación todos, Sudamérica es una sola, y tenemos que trabajar duro, trabajar mucho para sacar este tema adelante. El trabajo que hace Cecilia es espectacular, ustedes pueden verlo quizás un poco más adelante, y una de sus grandes preocupaciones es precisamente aquellos niños, aquellos alumnos que están en comunidades alejadas y no tienen el acceso o no tienen la posibilidad de alcanzar una educación que, como sabemos, es en cierto modo mejor en la ciudad. Entonces quisiéramos, a ver, voy a aumentar el volumen. Quisiéramos escuchar sus comentarios y escuchar sus preguntas y podemos ir resolviendo algunas dudas en los minutos que nos quedan. Roxy. Sí, una pregunta que a mí me gustaría es que el gran problema que tenemos en este momento es con el número de estudiantes no contactados a nivel de las escuelas y también que muchos niños no tienen forma, no existe ni celular, no existe nada para poder estudiar y enviar sus tareas. Y entonces ese problema no solamente se manifiesta en algunas escuelas, sino en el país. El problema es en el país y se ha vuelto un dolor de cabeza ahorita porque ya estamos para terminar el año escolar. ¿Y qué va a pasar con el grueso de los niños? Esa es una tarea que tenemos que dar opinión para que se pueda ir resolviendo este problema. Sí, qué buen punto. Y resolverlo, o sea, tenemos... Creo que siempre la manera de resolverlo técnicamente, pero ya con profundidad, ¿no? Poder resolverlo. Estamos hablando de unos números bien grandes también, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie. Sí, buen punto. Lo que les quería... Perdón, Irene y Yuli le sigue, que está con la mano. Yo lo que les quería compartir, ustedes saben, porque ya somos de todos los viernes, que, por ejemplo, el caso de mi escuela es una escuela muy pequeña y es inicial, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conversando con la otra profesora que trabaja conmigo, yo le decía, ¿cómo hacemos con los niños que dicen que no tienen, que solo tienen radio, que no tienen un celular para mandar la tarea, para poder conversar con el niño, para hacerles la retroalimentación y todo? Entonces, optamos, no se va a poder hacer una retroalimentación directa con el niño, pero hemos optado porque en estos, en los momentos que se tiene que entregar Jaliwarma, porque mi escuela es una escuela del Estado, les pedimos al papá o a la mamá, como va a recoger los alimentos de su niño, que nos lleve su folder, su portafolio de la criatura. Entonces, por ahí vamos viendo cómo va avanzando. Yo sé que eso lo puedo hacer porque es inicial, y yo sé que en primaria y en secundaria es mucho más difícil, pero al menos en inicial, en mi colegio, hemos optado por eso, para tratar en algo de entrelazarnos con la criatura, de una u otra forma. Y yo, por ejemplo, cada vez que la mamá va
a recoger los alimentos. Yo tuve oportunidad de estar fuera, ustedes lo saben, entonces yo les traía cositas a mis niños. Cada vez que que la mamá va al colegio una vez al mes, yo les estoy mandando algo, la otra profesora igual, para que de una u otra forma ese nexo, ese lazo con la criatura continúe, ¿no? Así es, ese es otro de los temas que mencionó Cecilia en su presentación, esa alianza tan necesaria entre la familia y la escuela, pensando en la educación del niño. Y es algo, me parece que es un tema en el que necesitamos trabajar, porque no sabemos cómo va a ser el próximo año todavía. Yuli tiene la mano levantada. Yuli, ¿querías hacer una pregunta? Sí, querida, qué gusto estar aquí con Roxana, un gusto encantada, Anita, que he visto, en realidad maravillada, problemas en eso, pero es aquí ya. Y esto, Fulán nos habla de aprendizaje profundo. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok, Fulán nos habla del aprendizaje profundo, pero el aprendizaje profundo, como muy bien dicho, le conté, necesita tiempo, necesita un tiempo prolongado, tiempo para que el estudiante pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje, para procesar la retroalimentación que el maestro le proporciona. Un poco nos preocupa el tema de que la actividad de Aprendo en Casa van una tras otra semanalmente, para ver algo mucho mejor si está bien quincenalmente. Me gustaría ver si aquí en la ALA, conoce en todo caso aquí en la ALA, qué experiencias tienen al respecto, ¿no? ¿Cómo lo están manejando? Si es que hay alguien que presente por ahí, debería compartir con nosotros. Buenísima pregunta. A ver, ¿alguien quisiera compartir cómo está funcionando? Vamos a dejar que piensen. También se está procesando. Sí, exacto, se está procesando la pregunta. O sea, hablando específicamente para el aprendizaje profundo, ¿no? Exactamente. Si quizás no hayan habido soluciones, ¿qué retos le encuentran? ¿Qué han sido las barreras que han encontrado para poder lograrlo? Muy interesante lo que se ha hecho ahora, ¿no? El cerrar el circuito, ¿no? De la realimentación, el producto, el proceso y la devolución es elemental, es básico, pero requiere un tiempo, inclusive hasta de una semana, de 15 días. Nosotros a los chicos decimos, ok, se le hace la realimentación, pero no necesariamente mejora puede ser en este trabajo, sino de repente en la siguiente actividad. Es decir, tenemos algunas recomendaciones, se ha reflexionado al respecto. Para la siguiente oportunidad que tengas que presentar un trabajo, tome en cuenta esto, estas recomendaciones o esta reflexión que estás haciendo, un poco para no agobiarla y generar ansiedad. Pero cuesta un poco cambiar el chip del maestro, ¿no? Cuesta un poco porque también requiere práctica. No hemos estado acostumbrados a ese enfoque de evaluación formativa. Sí, no sé cómo está funcionando. Yo creo, justamente, por favor, levanten la mano o activen sus micrófonos si tienen algún comentario en respuesta a lo que dice Yuli. Pero yo creo, Yuli, lo que tú has dicho es clave. Es un cambio de chip. Y porque es un cambio de chip, es como creo que balancear un proceso, una estructura que ayuda a crear una nueva rutina y también implementar esa estructura o nueva rutina varias veces para ir viendo el beneficio, para ir cambiando el chip, ¿no? O sea, es como integrar la estructura y el proceso de hacerlo, que al comienzo, como todo, no es cómodo, hasta que sea como un hábito y se vean los resultados, y un maestro vea el vínculo que crea con su estudiante, y ya llega a ser un poco más automático, más eficiente. Ya es la manera que uno piensa, como el estudiante piensa, como el docente piensa, pero ese proceso
toma como tú dices, toma su tiempo. Cuando ya es rutinario, es como la manera que uno piensa, es como, ok, entregan algo y yo ya inmediatamente estoy viendo cómo, ¿no? O sea, mis respuestas van hacia la retroalimentación y la riqueza de la retroalimentación que queremos. Hasta entonces es como darle soluciones de cómo hacerlo, ¿no? A ver si alguien quisiera... No sé cómo serán sus escuelas donde está Cecilia, porque son escuelas que están alejadas de la ciudad, y entonces hay pocos niños, esa es una diferencia. Aquí las aulas son terribles, de 40 niños, 30 niños. En secundaria son 200 estudiantes, o sea, la retroalimentación se convierte en un desafío para los docentes, porque hora tras horas para dar retroalimentación a los estudiantes por el número de estudiantes que tiene cada docente. Entonces, creo que en eso no se ha pensado y hagan la retroalimentación. Y todos hacen la retroalimentación y cuando se encuentran que son 200 estudiantes, ¡wow! Y entonces las 10 de la noche, las 11 de la noche y sigue la retroalimentación. Una retroalimentación con desgaste como lo que tienen los maestros no es buena. Porque tu salud mental ya no está bien. Al tercer niño ya estás muerta. Al tercer niño, y son cuántos niños, y entonces la retroalimentación es un proceso bonito, o sea, despacio, con afecto, sobre todo con afecto, con asertividad, acercándolo a tu corazón, porque lo que quieres es que el niño comience a deducir qué cosa es lo que le falta en su trabajo, qué cosa debe mejorar. El profesor lo que tiene que hacer es un proceso de reflexión con él, para que él diga, oh sí, profesor, aquí me falta esto, ya, entonces lo mejoro. Ese proceso de conversar no demora pues 10 minutos, nunca demora 10 minutos. Sí, bueno, es un buen punto, se tiene que considerar el tiempo y la cantidad, como dices, el volumen. Así es, gracias. El volumen de estudiantes. Y no sé, o sea, no sé si alguien ha tenido experiencias exitosas, que es justamente lo que Yuli, ¿no? Quisiera como poder absorber de nosotros, del grupo. Una de las cosas que ofrezco, pero yo no estoy en aula, ya hace un tiempo no estoy apoyando a docentes en aulas, pero es empezar quizás con los chicos más necesitados, ¿no? Si el volumen de estudiantes es mucho, ¿cuáles son los 5 chicos que yo me preocupo porque, o sea, no duermo pensando en sus necesidades? Y con esos 5 chicos voy a empezar, ¿no? No porque es compliance, no porque tenemos que hacerlo, sí, lo que tengo que hacer lo tengo que llenar por algún lado y tendré que hacerlo, pero el auténtico, ¿no? El vínculo que se forma a través de un proceso de retroalimentación, mis 5 chiquitos, ¿no? Los 5 que los tengo acá porque no sé cómo van a sobrevivir mañana, ¿no? Entonces, quizá, o el 1 o 2, no sé si por ahí alguien ha tratado de diferenciar a través de necesidad y por lo menos se siente como algo que no es abrumador para un docente, que es exactamente lo que dice Sanabel. Experiencias, preguntas. En el colegio hemos realizado así grupos pequeñitos, ¿no? Y que sea un trabajo, no todos los maestros, pero la mayoría de ellos hacen un trabajo, digamos, particular con ellos, ¿no? Y con los demás se hace se puede hacer una retroalimentación en grupo, en conjunto, ¿no? En un momento de alguna actividad, a través del WhatsApp inclusive, o a través del si es que tienen la posibilidad. Yo quería escuchar si tenían una experiencia distinta a esa. En realidad quisiéramos darnos de experiencias, de conocer cómo está haciendo una escuela, cómo haciendo otra, cómo haciendo aquella, para poder tener más luces, ¿no? por la misma novedad, ¿no? Es que nos genera bastante preocupación el qué hacer, ¿no? El cómo cumplir cada uno de los estudiantes nos genera por ahí una cosa aquí que a veces no lo logramos, como se cortó y estás, o sea, está entrecortado, pero ahora estás desactivada. Ahí, tu micrófono estaba desactivado. Ya, ahora sí.
A ver, estoy segura que con las personas que tenemos acá, ¿qué experiencias han tenido con la retroalimentación? Fuera de lo que ya se ha escuchado, ¿qué está pasando en las escuelas? ¿Cuán retador es este proceso? María Alejandra nos dice, tenemos que recurrir a la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Definitivamente. Yo me quedo con 3 de las cosas que dijo Cecilia. 1, el ser intencionado en todas las actividades que realizamos. 2, primero motivar, ¿no? Comenzar por motivar a los chicos para que se sientan cómodos y felices, ¿no? Interesados en realizar las actividades que promovemos. Y finalmente que la tecnología sea una aliada para extender el brazo hacia el hogar. Me parece interesante, Yuli, lo que nos cuentas, de que tengas algunos de tus maestros trabajando con grupos focalizados de niños, porque tienen, me imagino, necesidades especiales o necesidades diferentes, pero pienso que, digamos, lo ideal sería poder extenderlo y hacerlo una práctica de todo el colegio o de toda la escuela. Y refiriéndome un poco a las preguntas que han hecho antes, es algo que vamos a tener que hacer porque tenemos la obligación de encontrar a los niños o de atender a los niños donde ellos están. Este año es un año sui generis, no sabemos dónde van a estar el próximo año, no sabemos si es que van a promover a todos o no, si es que van a promover a los no conectados, no contactados o no, pero al final lo que vamos a encontrar es un grupo heterogéneo de niños a los que vamos a tener que atender en sus diferencias. Y eso va a ser un reto muy grande para el que nos tenemos que preparar desde ya. Sí, totalmente. Y de manera sistémica, ¿no? O sea, a través de estructuras, porque uno por uno es bien difícil. Yo me quedo con las ganas de explorar la retroalimentación eficiente. O sea, obviamente, como ya se ha dicho, o sea, uno puede profundizar y puede ser algo quizás largo y extendido, pero si ya tengo vínculo con el chico, ¿cómo puedo usar este ciclo, no? Les pido, ellos entregan y se les devuelve información para ir mejorando, para reflexionar y para crear una autonomía y un adueñamiento, si eso es una palabra, de su propio producto, de su aprendizaje y de su mejora. Y yo creo que si podemos crear esa alianza, aunque sea empezando con algunos de los chicos, estamos llegando muy lejos, porque están empezando a pensar y reflexionar de una forma que quizás no lo han hecho anteriormente. Y eso es la profundidad, ¿no? Carmen ha levantado la mano, pero yo quiero añadir una sola cosa chiquitita, volviendo a lo que nos dice María Alejandra, hablando de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, tenemos que empezar por diseñar rúbricas que sean conocidas para todos, que los chicos sepan por qué están haciendo lo que están haciendo y qué es lo que esperamos de ellos en profundidad y en extensión, y que luego, en base a un entrenamiento, definitivamente, porque no lo van a hacer automáticamente desde el día 1, pero en base a la retroalimentación, pueden ellos después autoevaluarse, coevaluarse y hacer heteroevaluación también. Carmen, todo tuyo el piso. Chicas, primero feliz de gozar de este espacio, Dios. Hemos tenido mucha ilusión desde el Consuelo de tomarnos este cafezote virtual hace rato, así que nos alegra muchísimo. Gracias, Nela, Roxana. Me encanta encontrarme con Ana María, con Anita, con Julie, con Nancy, mi comadre. Así que, y con tantas caritas conocidas, agradecida por este tiempo. Sí, ciertamente nos motivaba un montón también la temática de hoy. Yo aprovecho de presentar aquí, están Odali y Karina, que son parte del equipo directivo del cole. Y fantástico. La verdad que hemos pasado, como todos, un tiempo súper duro tratando de
acostumbrarnos, acomodarnos, adaptarnos de la mejor manera a esta modalidad en la que la pandemia nos ha puesto para explorar formas de enseñar y de aprender, ¿no? Así que aquí estamos, contentos con eso. La retroalimentación es un aspecto de por sí delicado, o sea, de por sí, siempre, ¿no? Cuesta mucho esto de lo que hablábamos del cambio de chip, porque estamos como, sí, hemos sido formados en pregrado, nuestra formación inicial como docentes no ha sido en el marco necesariamente de un modelo de retroalimentación, sino más bien de calificación, hasta de pronto a veces punitivo, y entonces nos cuesta salir de ese marco, y cuando salimos, también nos cuesta entender los parámetros, ¿no? Cuando ya lo logramos, y posicionarnos en un estilo de retroalimentación que requiere este tiempo, cuando tenemos un estudiante que desconocemos, pero imaginamos lo que le significa cumplir con una entrega, y sin embargo de repente caemos en el decir, bueno, ¿y cómo yo sé si se lo hicieron en casa? ¿Y cómo yo sé si, no? O sea, mil cosas que podemos empezar a manejar en nuestras creencias si nos gana lo cultural, lo sociocultural, y cómo más bien encontrar en esta posibilidad de la retroalimentación el generar y luego sostener el vínculo afectivo del que Anita nos hablaba, ¿no? Y que también Ceci mencionaba. Yo me quedaría, creo, en principio en este tiempo, ante tanta incertidumbre, me quedaría con ese rol de la retroalimentación. El rol de enganchar con el estudiante y en ese momento cumbre de hacerle sentir que me importa, que me interesa. De alguna manera, Roxana nos explicaba incluso desde la experiencia, tengo 30, 40 chicos, no sé cuántos, de repente si multiplico la cantidad de secciones de estudiantes, no solamente me toca un aula, tengo, no sé, 200 chicos a los que tengo que revisarles algo, ¿no? Que me enviaron. Entonces, a los que tengo que retroalimentar, ¿qué hago? No voy a poder. La misma Ceci decía, exploren y que entre ellos, por ejemplo, tal grupo en tal aula explora a ver que hagan una coevaluación, en la otra hetero, no sé qué, la auto, que le muestren a sus papás y los papás nos compartan la retro, mil cosas que se pueden hacer, pero siempre no pierdas de vista a esos 5 o 6 chicos, ¿no? Y eso es lo que un poco hemos hecho en el colegio, que sí requieren de un trabajo especial, y que a veces es importante también tener en mente que no son eternos. Rótalos, dales de alta, vuélvelos a jalar, tráelos, acércalos, prueba la autonomía, cómo van, acompaña ese proceso de llegar a que sientan la satisfacción también de que llegue el momento en que ya no le estás retroalimentando, diciéndole qué le falta, sino más bien que de pronto se sienta sorprendido de saber que lo que ya está avanzando es bastante, y en esta distancia, digamos, física de trabajo, hay algunas variables que son más importantes que el aprendizaje duramente hablando, ¿no? Y que en principio creo que me quedaría porque es bastante suficiente que garanticemos que ese tiempo que están con nosotros, así no parezca cierto, están con nosotros, podría ser el único momento del día en el que se sienten realmente felices, ¿no? Eso nunca hay que perderlo de vista, pasa también en el colegio, cuando estamos en presencial. Gracias, Carmen, totalmente de acuerdo, y en lo que te escuchaba me hace pensar también en la simetría que hablaba Cecilia. Si buscamos que nuestros docentes estén haciendo eso con sus estudiantes, ¿cuáles son mis docentes? Que podrían ser mis 2 o 3 o mis 5, donde yo puedo unirme, engancharlos, ¿no? Y fortalecer ese vínculo a través de una retroalimentación que les da el modelo